me presentó, mi nombre es José Alejandro, estoy haciendo un doctorado en biotecnología en la Universidad de San Pablo. Mi tema de doctorado es aplicación de microorganismos fotosintetizantes para la producción de biocombustibles, en específico biodiesel. Voy a hablar un poco sobre qué son las algas. Tal vez ustedes ya vieron microbiología y saben que algas tiene una ausencia de significado taxonómico porque abarca microorganismos y abarca organismos acuáticos, terrestres, en lugares alcalinos, ácidos. Es bastante amplio ese grupo de algas. Lo que lo caracteriza es que son microorganismos que producen fotosíntesis y que como producen fotosíntesis poseen pigmentos. Esos pigmentos son de gran importancia a nivel industrial. Son un gran número de especies. La diferencia entre las plantas superiores y las plantas inferiores, como eran catalogadas antiguamente, es que ellos no tienen un tallo diferenciado, son predominantemente acuáticos. Son predominantemente acuáticos, pero como les dije anteriormente, hay organismos en ambientes aéreos, en conjunción con hongos produciendo líquenes, y en ambientes terrestres también. Son responsables por el 50% del oxígeno producido aquí en la Tierra y son bastante antiguos, de 3,5 billones de años. Eso quiere decir que sin ellos no existiera el oxígeno y sin ellos nosotros no estaríamos vivos. ¿Siguiente? Bueno, aquí vemos un pequeño diagrama de algunas formas de microalgas, que son organismos unicelulares. Tenemos cianófitas, rodófitas, clorófitas. Las que son más conocidas y más investigadas a nivel biotecnológico son las clorófitas y las cianófitas. Las diatomáceas también tienen otra importancia debido a que son a su estructura extracelular, que es de silicio, que tiene gran aplicación industrial. Y a las dinófitas y las eugenófitas también son importantes. Las dinófitas son más importantes desde el punto de vista médico porque producen toxinas y producen aquellas mareas rojas que acaban con bastante microorganismos marinos. Tenemos aquí un ejemplo. Aquí es una microscopía óptica, microscopía electrónica. Estas son las diatomáceas y los dinoflagilados allá. Estas son la forma es hecha de silicio. Y aquí tenemos unas formas coloniales como Mesopotamia, Volvox y Eudorina. Aquí el que estamos viendo allá es Clamidomonas, que es como el microorganismo modelo por el cual está siendo utilizado ingeniería genética porque es el que su genoma ya está completamente decodificado, ya está en base de datos y hacen bastantes movimientos con la genética de este microorganismo. Bueno, macroalgas. Macroalgas ustedes ven que son organismos bastante diferentes a las microalgas. Aquí ellas tienen algún tipo de células que son diferenciadas de las microalgas. Las microalgas no tienen células diferenciadas, en teoría todas son iguales desde el punto de vista genético. Que cumplen otras funciones, las vamos a ver más adelante. Pero aquí en las macroalgas vemos como formas de tallos, aunque no pueden considerarse como tallos. Tenemos otros ejemplos: rodófitas, xerófitas, briófitas. Ustedes ven que hay una gran diversidad de organismos, hay que parecen plantas, hay otros más pequeños. Y dentro de las microalgas hay otro grupo que son las cianobacterias, que hacen una diferenciación entre cianobacterias y microalgas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque las cianobacterias son procariotas. ¿Qué significa? Que el DNA no está envuelto en un núcleo. Ellos no tienen núcleo, ellos tienen un nucleosoma, o sea, el DNA está alrededor, envuelto en el citoplasma. Las membranas tilacoides en el citoplasma. ¿Qué son las membranas tilacoides? Las membranas tilacoides son algunas membranas que están alrededor del citoplasma, donde se encuentran los pigmentos. Esos pigmentos son excitados por la energía luminosa y activan el fotosistema, produciendo la fotosíntesis, captando el CO2 y liberando oxígeno. La pared celular está formada por peptidoglicano, a diferencia de las microalgas, que está formada por celulosa y celulosa, como las plantas superiores. Aquí tenemos espirulina, Phaneropsa y Nostoc. Espirulina es el microorganismo industrialmente más conocido por el hombre, está siendo cultivado desde muchos años atrás.
Y actualmente, bueno, se consiguen muchas formulaciones en cápsulas, en polvo, en alimentos. Otras características de estas cianobacterias es que su reproducción es asexual. Está hecha por fisión binaria y por esporos. Tienen algunas células diferenciadas, como dije anteriormente. Vemos aquí en la vaina dos tipos de células diferenciadas, los heterocistos y los acineidos. Los heterocistos son estos de aquí, que son los que captan nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitrógeno orgánico. Y los acineidos, que son estos de aquí, son formas de defensa en fase de condiciones extremas. No poseen flagelos. El movimiento de estos microorganismos es por deslizamiento. Ellos producen un polímero mucilaginoso y eso permite que se desplacen por deslizamiento. Bueno, aquí tenemos un corte transversal de cómo sería una célula de una cianobacteria, especial espirulina. Esto es lo que les decía, que son las membranas tilacoidales, en donde se encuentran los pigmentos que son estos de aquí. Ahí vemos tres tipos de pigmentos: psicoeritrina, alofitocianina y picocianina, además de la clorofila que está presente en todos los microorganismos fotosintetizantes. Y ese tipo de arreglo de los pigmentos se llama picolisoma. Vemos aquí que el DNA está esparcido, no tiene una forma, no tiene un núcleo, una membrana que lo agrupa. La pared celular compuesta de peptidoglicano, y él tiene una vaina, no sé cómo se dice en español, que es como una especie de polímero que protege el microorganismo. Es como una cápsula, pero es más delgado y es mucilaginoso. Poseen vesículas de gas. Estas vesículas de gas son bastante importantes porque ellas permiten que el microorganismo flote y capte mejor los nutrientes, el oxígeno y el CO2. ¿Qué saben hacer los microalgas? Tenemos un modelito de la caja negra. Tenemos la biomasa inicial, le agregamos energía solar, le agregamos agua, le agregamos nutrientes como nitrógeno, fósforo y el azufre, micronutrientes como zinc, como magnesio, manganeso, todos aquellos. Ellos capturan el CO2 y lo van liberando en el oxígeno. Ellos van aumentando el tamaño de su masa, ellos van reproduciéndose en cuanto se controla la temperatura, el pH, la agitación, que son factores realmente muy importantes para el crecimiento de estos microorganismos. Van aumentando, ellos van consumiendo todo el CO2, todos los nutrientes aquí, y van liberando oxígeno. Así que finalmente consumen todos los nutrientes, consumen todo el dióxido de carbono que estaba ahí. Tenemos una biomasa con valor añadido y una gran cantidad de oxígeno producido. Tenemos en esta biomasa de valor añadido bioproductos. ¿Qué son los bioproductos? Son compuestos, son moléculas, biomoléculas atractivas desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista médico. Vamos a hablar sobre ellos. Las cianobacterias, bueno, este es el ejemplo clásico de Spirulina platensis, que ahora se llama Arthrospira platensis, pero comercialmente se llama espirulina y todo el mundo la va a continuar llamando de esa manera. Tiene hasta 70% de proteínas en su biomasa seca, y de esas proteínas están todos los aminoácidos esenciales que se necesitan para la nutrición animal y humana. Tienen bajos valores de ácidos nucleicos, de 4 a 6%. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tienen una buena digestibilidad. La proteína por estos microorganismos es bien digerible, digamos así. Si comparamos con, por ejemplo, la proteína de carne, tiene un porcentaje de 12 al 15%, que lo hace difícil de digerir. Y las levaduras tienen un porcentaje de ácidos nucleicos de 7 al 9%. Ellos producen todos los ácidos grasos esenciales como el omega 6, el omega 3 y el omega 9. Algunos microorganismos producen el omega 9, pero principalmente será el omega 3 y el omega 6. Producen vitaminas como la B12, y los pigmentos son utilizados como fármacos, en fármacos, en cosméticos, en alimentos. También se han visto casos en que ellos poseen antimicrobianos, y que esos antimicrobianos están siendo utilizados para el tratamiento de Candida albicans en pacientes con HIV. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de los productos hechos a partir de espirulina. Lo vemos en forma de cápsulas, en forma de polvo, lo vemos
en forma de alimentos. Ya probé pasta con espirulina, arroz con espirulina, hasta yogur de espirulina hay un montón de cosas. Y producción de biocombustibles también son importantes, principalmente las microalgas. Más adelante voy a hablar sobre ello, pero los cianobacterias son importantes porque su biomasa puede ser utilizada para producir metano por su digestión anaeróbica. También tienen prebióticos, producen prebióticos. No sé si saben qué son los prebióticos, pero son compuestos que ayudan a los probióticos de la microbiota intestinal a que se reproduzcan con mayor facilidad. Y también podrían ser utilizados como alimentos para viajes espaciales, justamente por su cantidad de proteínas y ácidos grasos esenciales. Aquí a la derecha vemos un cultivo. Este señor se llama Craig Venter, que es uno de los científicos que tiene más dinero ahora y que está produciendo biodiesel a partir de microalgas. Bueno, aquí vemos un ejemplo, varios, les puse 3 ejemplos de formas de producción de espirulina. La primera es la producción artesanal, que es un programa de la Organización Mundial de la Salud. Esto es principalmente en África, entonces son cultivos bastante artesanales, como ustedes los ven, que son agitados manualmente. Aquí en la segunda foto están secando la biomasa y la tercera la están pulverizando. Y esa biomasa es utilizada para el alimento de las personas que no tienen cómo alimentarse. El segundo renglón de fotos vemos esta es la empresa Earthrise en California, que es una de las mayores productoras de espirulina del mundo. También hay otra empresa que no me acuerdo el nombre en Hawái. Y en China también están produciendo bastante espirulina. Aquí vemos un ejemplo de, estos son tanques abiertos, estos son tanques cerrados. La diferencia, estos son tanques de no más de 50 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, se necesita controlar temperatura, se necesita controlar pH, se necesita controlar la agitación y se necesita controlar que todos los microorganismos tengan la misma cantidad de nutrientes. Entonces, la agitación es muy importante para que los microorganismos no se afunden y que tanto los de arriba como los de abajo tengan la misma cantidad de nutrientes y puedan reproducirse de la misma manera y producir la misma cantidad de biomoléculas. Esto es un bioreactor, tanques abiertos y tanques cerrados. Hay una gran diferencia entre tanques abiertos y tanques cerrados. Los abiertos son mucho más baratos de construir, pero el mayor problema que tienen los tanques abiertos es que se pueden contaminar con otras microalgas, entran patógenos, microorganismos patógenos, entran parásitos, entran insectos, entran sapos. Entonces es muy difícil de controlar el tipo de biomasa y una biomasa de gran valor. Los cerrados son más costosos, claro, porque tienen que mantener unas condiciones diferenciadas, pero su producto es un poco más, digámoslo, de mayor calidad. Allá a la derecha tenemos un ejemplo de cómo se seca la biomasa. Se seca por centrifugación y por vapor. Y aquí abajo es otro tipo de bioreactor, que es un bioreactor tubular, que todos están cerrados. Y la mayoría de estos reactores tubulares utilizan tanto energía solar cuanto energía artificial, energía de los bombillos. Pero son mucho más costosos que aquellos que están aquí. Bueno, ahora vamos a hablar de las microalgas. La diferencia entre las microalgas y las cianobacterias principalmente es que cianobacterias son procariontes, mientras que las microalgas son eucariontes. Su núcleo está bien diseñado, su DNA está dentro de una membrana que se llama núcleo. Tienen otro tipo ¿cómo se dice eso? Se me olvidó. Un cloroplasto, una mitocondria. Es un organelo. Esa es. Bueno, aquí tenemos el cloroplasto. Perdón, no sé si es el cloroplasto. Lo siento, bueno, este verde que ustedes ven ahí es el cloroplasto, que es como la membrana tilacoidal de la cianobacteria, solo que es un organelo bien diferenciado. Aquí, ¿qué sucede? Entra la luz, excita los ciclobilisomas, que son los pigmentos. Esos pigmentos excitan el fotosistema y van haciendo la cadena transportadora de electrones, captando el CO2, convirtiéndolo en moléculas orgánicas a partir del ciclo de Calvin. En este ciclo de Calvin o el ciclo de Krebs es la parte importante de todo el proceso de producción de biodiesel y de otros compuestos.
Aquí no solamente se va a producir biodiesel, aquí algunos microorganismos producen hidrógeno, que el hidrógeno es utilizado como un biocombustible. En el ciclo de Calvin producimos glucosa y maltosa, que esa glucosa y esta maltosa puede ser fermentada para producir etanol. Algunos microorganismos producen almidón como sustancias de reserva, y otros producen ácidos grasos en cuerpos de triglicéridos, que pasan por el reciclo endoplasmático a partir de acetil-CoA, la biosíntesis de ácidos grasos. También hay algunos microorganismos que producen alcanos, que son hidrocarburos, como los combustibles derivados del petróleo, y se producen también alcoholes de no etanol, alcoholes de cadena mayor. Bueno, voy a hablar aquí un poco sobre la síntesis de ácidos grasos, que es lo que me corresponde como en el doctorado. Esta producción de ácidos grasos y esta producción de almidón está debido es causada por los microorganismos que tienen algún tipo de estrés. Puede ser estrés químico, puede ser estrés físico o puede ser estrés nutricional. Dentro del estrés nutricional está la deficiencia de nitrógeno o la deficiencia de fósforo. Cuando está en alguno de esos nutrientes limitantes, ¿qué hace el microorganismo para de reproducirse, pero él continúa haciendo fotosíntesis porque está siendo alimentado con luz y está siendo alimentado con dióxido de carbono. Entonces, los fotosistemas continúan activos, pero el microorganismo para de crecer porque no tiene nitrógeno ni tiene fósforo, que son vitales para la reproducción. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a acumular, empiezan a continuar con su proceso normal, ciclo de Calvin, y en ese ciclo de Calvin, como no hay más producción de aminoácidos, ni hay producción de enzimas, ellos lo mandan para la síntesis de ácidos grasos o para la síntesis de almidón. Por eso funciona el acúmulo de lípidos en los microorganismos, como un mecanismo de defensa para cuando las condiciones sean más favorables, cuando ellos tengan de nuevo nitrógeno o tengan de nuevo fósforo, ellos pueden degradar esos cuerpos de triglicéridos o cuerpos de almidón para su propia reproducción. Bueno, hablé un poco de una presencia de núcleo, o sea, en organelos diferenciados como mitocondrias y cloroplastos y el retículo endoplasmático. La pared celular está hecha de hemicelulosa y celulosa, a diferencia de las xenobacterias que era peptidoglicano, así como las bacterias. Poseen flagelos, sus movimientos a partir de flagelos, y su reproducción termina asexual. Ellos producen hasta el 50% de lípidos en su biomasa. Hay microorganismos como Botryophodus brownie, que produce hasta el 80% en condiciones de laboratorio. Pero obviamente uno no puede comparar el 80% de condiciones de laboratorio cuando uno lo pasa a escala piloto o a escala industrial, porque la reducción es drástica. La reducción a escala piloto es hasta apenas del 10% o a tal vez menos, porque son microorganismos bastante exigentes de crecimiento. Tienen de 10 a veces mayor productividad cuando se comparan con organismos superiores como las plantas. No compiten con suelo ni con agua con otros cultivos de alimentos. Esto es muy importante porque no necesitan de suelos fértiles ni necesitan de agua potable. Ellos pueden utilizar agua residual para su cultivo y suelos áridos, donde no crece ningún tipo de planta. Tienen una mayor tasa de fijación de dióxido de carbono y producción de oxígeno cuando se comparan con las plantas. Y su cultivo, como dije anteriormente, es adaptable a ambientes adversos. Este microorganismo de Floris es con el cual estoy trabajando en el doctorado, y Florera es también otro modelo y ha sido bastante producido a nivel industrial. En propiedades y aplicaciones de las microalgas, bueno, como tienen una gran cantidad de lípidos, es utilizado prácticamente, ahora está enfocado prácticamente su producción hacia la parte de lípidos. Pero ellos también tienen pigmentos muy importantes, y esos pigmentos no solamente pueden ser utilizados como colorantes, también pueden ser utilizados como filtros solares en cosméticos. También producen ácidos grasos esenciales, los UFAs, que son ácidos grasos poliinsaturados, que son bastante costosos en el mercado, y su producción no es muy buena, que digamos. Y tienen también compuestos activos como cianotoxinas, antioxidantes y antitumorales. Estos antioxidantes y antitumorales son muy importantes para el tratamiento de cáncer.
Y aquí a la derecha vemos un ejemplo de otro tipo de bioreactor. Si ustedes pueden ver, son garrafas de gaseosa. Puede ser una forma muy simple de producir un microalgas a partir de compuestos que pueden ser descartados. También tienen isopolisacáridos que pueden ser utilizados como biomoléculas para la liberación de fármacos. La cianofisina, que es otro pigmento, se puede utilizar como piezas animales por la cantidad de carbohidratos que tienen, la cantidad de proteínas que tienen y la cantidad de ácidos grasos. Y aceites para obtener biodiesel y azúcares fermentables para obtener bioetanol. Fue lo que dije anteriormente. Estos azúcares fermentables vienen a partir del almidón, que ese almidón está condicionado, su producción de almidón y la producción de ácidos, de aceites, está condicionada a condiciones de estrés. Otra condición de estrés puede ser la temperatura. Cuando el microorganismo está creciendo a una temperatura abajo de lo normal, él comienza a producir ácidos grasos en su membrana para protegerse del frío. Bueno, aquí puedo mostrarles estos son los tipos de bioreactores que usamos en el laboratorio. Son bioreactores tubulares, la luz es artificial, este tipo de reactores, no hay otros tipos. Pero básicamente este es mi proyecto de trabajo. Claro. Bueno, aquí está el cultivo de microalgas a gran escala en bioreactores cerrados. Ya les dije, hay abiertos y hay cerrados. ¿Cuál es la ventaja? Dependiendo de las condiciones de la empresa, si tienen, por ejemplo, espirulina, es fácil de ser cultivada en reactores abiertos, porque el pH de ella, del crecimiento de ella, es alcalino, entre 9 y 11. Entonces es muy difícil que algún patógeno o que algún otro microorganismo que no sea una microalga similar a ella pueda crecer. En otro caso de microalgas, como la Neocloris o como Chlorella, el crecimiento de reactores abiertos es muy complicado precisamente porque ellos presentan un pH neutro, máximo de 7.5, 8, si acaso. Pero entonces es un pH, una franja de pH donde todos los microorganismos pueden crecer, patógenos inclusive, entonces no es tan conveniente. Por eso son buenos los tipos de reactores cerrados. Usted necesita un dinero mucho mayor para poder hacer una producción de microalgas a partir de reactores cerrados, pues usted garantiza que su producto tiene las cualidades necesarias por los organismos de control. Aquí vemos unos invernaderos. Estos son tanques gigantes, tubulares. Allá a la derecha son tubulares. Si ustedes ven estos tres, ninguno tiene luz artificial. Todos son luz de día. Entonces hay una gran, digamos, no una polémica, pero es como un juego. Porque si usted utiliza la luz solar, usted no está gastando energía para darles luz a ellos, no necesita luz artificial. Pero usted tiene el ciclo de día y noche. En el ciclo de día, usted garantiza que el microorganismo está haciendo fotosíntesis, pero en el ciclo de noche, el microorganismo pasa de autotrófico a heterotrófico. Entonces, todos los compuestos, los biocompuestos que el microorganismo produjo durante la fotosíntesis van a ser degradados durante la heterotrofia. Entonces, es una cosa por otra. Usted está gastando menos energía en luz, pues usted puede que su biomolécula se reduzca en producción. Y aquí está otro ejemplo que es clásico, que son con bolsas de polipropileno. El problema de estas bolsas es que, en general, pero el problema de estas bolsas es que la microalga se adhiere a la superficie del polipropileno, de la bolsa, y recuperarla es muy difícil. Entonces en la universidad, creo que en el Autónoma de Madrid, si no estoy mal, ellos hicieron un proyecto con la Repsol, que es como la Ecopetrol de aquí, pero en España. Ellos crearon un polímero cargado electrostáticamente para que la microalga no se adhiera. Entonces pasan unos robots, automatizado todo, ¿no? Que van pasando así y la microalga se separa fácilmente de la bolsa, pero bueno, fue un costo adicional y tecnología. Bueno, estos áreas que en sistemas abiertos, estos son las granjas en el slide, estos en Hawái. Ven el tamaño, son áreas, hectáreas enormes de cultivo. Aquí con certeza debe ser espirulina. Aquí ustedes ven los otros pigmentos, que son rodófitas principalmente, son microalgas que producen pigmentos rojos, las algas rojas.
Algunas algas rojas son tóxicas y producen aquella marea roja conocida en el mar que acaba con un montón de pescados, de peces y animales y hacen una proliferación exagerada. De hecho, en 2007 en Brasil, en Recife, en el nordeste de Brasil hubo un grave problema ambiental porque el microorganismo comenzó a crecer y se expandió en toda la costa y fue bastante complicado de tratar. Bueno, aquí son tanques abiertos, ustedes ven allá a la derecha, él va girando, ¿no? Aquí son paredes que van haciendo que el líquido fluya, y aquí estos hacen como una especie de chicanas para evitar el borde y para garantizar que todo el agua sea homogéneo. Es muy importante que haya homogeneidad en el cultivo, porque si no hay homogeneidad en el cultivo, las algas que están en la parte superior crecen perfectamente, tienen luz, tienen CO2, están bien bonitos arriba, y las de abajo se están muriendo porque están en un crecimiento anaeróbico, no tienen luz y no les llega el CO2. Entonces, cuando usted recupera toda esa biomasa, usted tiene una producción gigante, pero cuando va a recuperar su nuevo producto, es muy poco. Entonces, la agitación y la homogeneidad del cultivo es realmente un factor muy importante para este crecimiento de microorganismos. Bueno, aquí es otro ejemplo, una foto mayor en el Instituto de Biología de Florida. Y lo que les decía, estos tanques no son muy altos, justamente para garantizar la homogeneidad, para que los microorganismos puedan tener unas condiciones de nutrientes, condiciones físicas y químicas. Son máximo 50 centímetros de alto, no pueden ser muy altos porque no se va a garantizar la homogeneidad. Y también porque ustedes piensan manejar volúmenes de 500.000 litros, ¿cómo van a trabajar con todo ese volumen? ¿Cómo van a separar el líquido de la biomasa? ¿Qué van a hacer con ese líquido después? ¿Y cómo lo van a tratar? Entonces es un punto clave en la producción de microorganismos fotosintetizantes. Voy a poner rápidamente otro ejemplo de utilización de microalgas. ¿Está muy rápido? No. Sí. Bien. Entonces, otro ejemplo para la parte ambiental es la eliminación de nitratos. Se utiliza el agua que tiene contaminantes como nitratos. Se hace un cultivo de las microalgas en un fotobioreactor, solo que estas células no están libres. Ellas están absorbidas en esponjas, están presas en las esponjas. El líquido entra, las microalgas adheridas en la esponja hacen su proceso, remueven el nitrato y el agua puede ser de nuevo utilizada para la industria principalmente. Después tiene que hacer una separación de la biomasa. Separa la biomasa de las esponjas, y esa biomasa usted puede utilizarla para alimentación animal, para productos químicos y para cosméticos. Y la esponja, que es el soporte de las células, puede ser reutilizada con otro cultivo de células vivas. Por otro lado, hay otra utilización que es un poco polémica. ¿Por qué? Porque es la eliminación de metales pesados como el cadmio, como el plomo y como el mercurio. ¿Qué es lo que sucede aquí? El microorganismo realmente no va a utilizar el plomo, no va a utilizar el cadmio para su metabolismo. Lo que sucede es que esos metales pesados se van a adherir a la superficie de la célula por atracción electrostática y se va a quedar pegada a la célula. La célula está atrapada dentro de una resina. Entonces usted pasa el agua con metales pesados, los metales pesados se van a adherir a las células y después el agua ya no tiene más, en teoría no tiene más metales pesados, usted lo puede reutilizar en la industria. El problema es que usted después va a tener que separar esos metales pesados de la biomasa, o va a tener que separar la resina. Y como la biomasa está con metales adheridos a su superficie, usted no puede utilizarlos para alimentación animal, obviamente, ni para cosméticos, ni para fármacos, ni para nada. Entonces, ¿qué se hace con esa biomasa? Se incinera. Entonces, ¿qué se hace cuando se incinera? Se produce metano y se produce CO2. Efecto invernadero, así es. Entonces, no es algo realmente eficaz, porque usted está removiendo metales pesados, pero usted está produciendo dióxido de carbono y metal para su incineración o confinamiento, que también es otro problema. Y productos energéticos a partir de microalgas.
esto es la parte que me que me interesa, digamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi proyecto de doctorado? Estoy cultivando las microalgas en fotobioreactores. La idea es que esas microalgas utilicen el CO2 que venga de alguna industria, principalmente industria de etanol, pues en Brasil se produce pues, el segundo productor de etanol del mundo después de Estados Unidos. Y este CO2 que se produce de la formación de etanol es tubulado, llega al bioreactor como fuente de carbono. Yo le adiciono los nutrientes como nitrógeno, como fósforo, como azufre, todos los nutrientes, le adiciono luz. En este caso, en mi proyecto es luz artificial, por en cuanto también hay otro tipo de luz que se utiliza como luz LED. La luz LED roja se ha demostrado que hace una excitación más eficiente en los fotosistemas y por eso hace que la fotosíntesis sea más eficaz. Se producen más biomoléculas cuando se utiliza luz roja. Bueno, hago el cultivo de las microalgas aproximadamente unas 2 semanas de cultivo. Son microorganismos de crecimiento lento comparado con una bacteria. Después hago la cosecha de la biomasa. La cosecha la hago por centrifugación, porque son volúmenes pequeños, son 3.5 litros, 4 litros, que es algo que se puede manejar. Centrifugo las células, separo el sobrenadante. El sobrenadante puede ser analizado para qué tipo de compuestos pueden ser utilizados a partir de ahí. También hay proyectos en que se puede reutilizar ese medio para otro tipo de cultivos. Tiene que hacerse un tratamiento previo para limpiar, digamos así, de materia orgánica, toda la cantidad que sobró de exudados de microorganismos, de polímeros, en fin. Hago la extracción del procesado. La extracción que nosotros hacemos, en mi caso, para el doctorado, utilizo únicamente la extracción de lípidos, porque lo único que me interesa son los lípidos que se están produciendo. La extracción es por solventes orgánicos con cloroformo, metanol, hexano, en proporciones justas para poder recuperar el tipo de ácido graso que me interesa. El procesado, la biomasa, bueno, seco la biomasa, hago la extracción con los solventes orgánicos, después hago el análisis de proteínas, análisis de carbohidratos, análisis de pigmentos, y hago la transesterificación con los ácidos grasos que yo obtuve. ¿Qué es la transesterificación? Tengo el triglicérido, que es un glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos. Generalmente las cadenas de ácidos grasos producidos por mi microorganismo está entre 15 y 18 carbonos. Son saturados, no son insaturados. Como son saturados, son perfectos para la producción de biodiesel. Si fueran insaturados es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque las insaturaciones, cuando se oxidan, cambian la formación de la molécula y ya no puede ser utilizada de la misma manera y puede ser corrosivo para los motores, y también como es más oxidable, los enlaces dobles, ellos se oxidan y pierden propiedades físico-químicas el biodiesel. Entonces la transesterificación es, tengo el glicerol aquí y tengo las 3 cadenas de ácidos grasos. Separo el glicerol, lo dejo a un lado, que es lo que me sobra, que es aproximadamente el 20% del triglicérido de glicerol. Y los ácidos grasos, ellos se juntan con un alcohol, formando un éster. Generalmente el alcohol que se utiliza es metanol, pero también se puede utilizar el etanol, y tiene una gran ventaja porque el etanol se está produciendo como un biocombustible. Entonces, además del etanol usarlo como un biocombustible, puedo utilizarlo en la producción de biodiesel. Me sale mucho más económico que tener que importar el metanol, porque el metanol es importado principalmente. Tenemos la transesterificación y listo. Los ésteres alquílicos de ácidos grasos es nuestro biodiesel. Con ese biodiesel yo lo puedo colocar en el motor diésel normal y se produce y combustiona. De hecho, el motor diésel creado por el señor Diesel inicialmente fue con aceites vegetales y no aceites y no el diésel derivado de petróleo actualmente. Otro tipo de productos energéticos es a partir de la celulosa y el almidón. Con la celulosa hacemos etanol de segunda generación, que es un proceso mucho más complicado porque ustedes tienen que degradar la celulosa. A diferencia del almidón, no sé si saben, pero el almidón tiene formación, es 1,4, no sé.
¿Cómo puedo hacer una estadística? Bueno, pero es alto. Es alto. Entonces es fácil, las amilasas cortan fácilmente el almidón y dejan en azúcares fermentables. La celulosa produce azúcares no fermentables con el degrado. Tiene glucosa, pero la formación beta hace que no sean tan fácilmente degradados. Además, porque la celulosa también puede contener otro tipo de compuestos que sean más difíciles su degradación. Pero en fin, aparte de eso, pueden hacer pirólisis, pueden hacer biogás con digestión anaeróbica y pueden hacer la fermentación de los azúcares libres para formar el bioetanol. Uno de los grandes problemas de la producción de biodiesel es la glicerina, o el glicerol formado. Se produce, como les dije, 20% de todo el ácido del triglicéridos. El 20% es glicerol, es un valor bastante bajo para un residuo industrial. Obviamente el glicerol tiene muchas otras aplicaciones, pero la idea es usar todo eso para todas esas aplicaciones. ¿Cuáles son las limitaciones del cultivo de microalgas? Factores típicos como la luz, la temperatura, el pH, los nutrientes, el oxígeno y el CO2. Fue lo que dije anteriormente. Si usted no le garantiza una luz adecuada, si le disminuye la cantidad de luz, el microorganismo no va a tener la suficiente energía para producir, tanto para reproducirse como para producir las biomoléculas que usted quiere. Temperatura y pH son obviamente factores muy importantes para el crecimiento de cualquier tipo de microorganismo. Y los nutrientes. Se puede utilizar aguas residuales, sí. De hecho, en mi maestría utilicé aguas con un residuo de urea para el cultivo de espirulina. Crece muy bien, produce hasta 72% de proteína. Y lo bueno es que estoy haciendo una purificación de agua con un residuo orgánico que es la urea. Pero también hay que tener en cuenta que hay unos organismos que no utilizan la urea, que no utilizan compuestos orgánicos. Y bueno, el oxígeno y el CO2. Los microorganismos fotosintetizantes producen oxígeno, pero ellos no pueden sobrevivir en condiciones anóxidas. Tiene que haber un equilibrio entre el CO2 y el oxígeno que hay en el ambiente. Existen patógenos, predadores y otras algas. Las otras algas es realmente algo muy complejo, ya tuve problemas de contaminación que duró un mes intentando descontaminar los reactores, las microalgas, donde está contaminado con otra microalga, y como son dos organismos fotosintetizantes, es bastante complicado separarlos. Es un problema de contaminación en una de esos tanques abiertos, donde ustedes quieren producir clorela y les está creciendo, no sé, neocloris o clamidomonas. Ustedes no están haciendo nada con nada. Porque ustedes creen que van a obtener una biomolécula, pero en realidad pueden que tengan cualquier otra serie inimaginable de compuestos. Factores operacionales como la agitación, la velocidad de alimentación y la frecuencia para recolectar o cosechar esa biomasa. La agitación es muy importante, como ya lo hablé anteriormente, la velocidad de alimentación, porque si usted adiciona grandes concentraciones de nitrato, por ejemplo, al principio del cultivo, el microorganismo se va a inhibir y se va a morir todo y tiene que repetir todo el proceso. Entonces tiene que saberse, dependiendo de la cinética y crecimiento del microorganismo, cuál es el requerimiento de nitrógeno, cuál es el requerimiento de fósforo que necesita. Obviamente ya hay medios estandarizados que tienen tanta cantidad de nitrógeno, tanta cantidad de fósforo, tanta cantidad de azufre, pero si usted quiere fomentar un crecimiento mayor, trabajando con la cinética del microorganismo, usted puede ir alimentando diariamente o con una cierta frecuencia los compuestos, así usted está reduciendo la cantidad de nitrógeno que está botando al principio, y es más eficiente su proceso porque gasta menos. Y la frecuencia de recolectar, si son 8 días, si son 15 días, si son 20 días, porque si usted deja el cultivo, por ejemplo, si yo dejo mi cultivo más de 15 días, el microorganismo empieza a morir. Entonces, los nutrientes ya se están acabando, el microorganismo ya está células viejas, digamos así, y los biocompuestos se van degradando. Y otro factor bastante importante es la recuperación de los bioproductos. Por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados son muy costosos. ¿Por qué? Porque sus recuperaciones son tecnologías muy costosas. Tienen que romper la célula,
quebrar los ácidos grasos, separar los ácidos grasos insaturados de los saturados, separar los fosfolípidos de los galactolípidos, de los otros lípidos, para dejar solamente el ácido graso de el eicosanoico, por ejemplo, que es una cadena de 20 carbonos, o el dinolénico, que tiene 3 insaturación, que es el omega 9. Entonces, la recuperación de estos bioproductos es el gran embudo de la producción de microalgas y la producción de biocompuestos a partir de microalgas. La separación y la purificación de esas moléculas es lo más importante, creo que es lo más clave en este proceso. Un ejemplo claro es el biodiesel. El petróleo cuesta 49 centavos de dólar el litro. El biodiesel de aceite de palma o el aceite de soya que producen aquí en Colombia, en Argentina y en Brasil también, cuesta 66 centavos de dólar. Estos son datos de 2011, 2012. Y el biodiesel microalgas cuesta $2.8 un litro. Ustedes ven la gran diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque justamente la recuperación, la extracción de esas moléculas es muy difícil. También porque ustedes están trabajando con volúmenes grandes. Cuando se trabaja con volúmenes grandes, deben tener en cuenta cómo va a recuperar esa cantidad de células y qué va a hacer con esa cantidad de agua. Porque esa agua no lo puede botar al río, ¿no? Tiene que hacer un tratamiento, un pretratamiento y un tratamiento y garantizar que las condiciones, que la calidad del agua que esté botando al río no sea nociva para el ambiente. ¿Por qué? Porque se pueden generar problemas de eutrofización. ¿Alguien sabe qué es eutrofización? Todos saben. Perfecto. ¿Saben cómo saben? Sí. Y ustedes saben que es un gran problema ambiental. ¿Cuáles son las perspectivas en el cultivo de organismos fotosintetizantes? Ingeniería genética sobre producción del producto. Esto es un poco polémico, porque yo puedo hacer una sobreproducción de las enzimas que producen ácidos grasos. Pero cuando yo hago esa sobreproducción de esas enzimas, yo puedo estar haciendo un desequilibrio en la red metabólica de microorganismos, porque yo le estoy exigiendo una gran cantidad de acetil-CoA, a partir del acetil-CoA que viene del ciclo de la fotosíntesis, que dentro del ciclo de Gilles, ese acetil-CoA va directamente para la síntesis de ácidos grasos porque las enzimas están activas con ingeniería. Pero eso no se sabe si usted está influenciando que el crecimiento del microorganismo sea menos favorable, que tenga una velocidad de crecimiento mucho mejor, porque usted está gerenciando el flujo metabólico para un lado, pero para el otro no. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer es, usted hace la sobreproducción de esa enzima productora de ácidos grasos, pero por otro lado usted tiene que tener en cuenta que esa sobreproducción tiene que ser en algún punto específico del cultivo. Entonces usted necesita un promotor. Usted necesita que no empiece a producirse a partir del día 2 de crecimiento, sino que haya una condición de estrés, por ejemplo a partir del día 10, en que ya el microorganismo está estresado y que se haga la sobreproducción de esa enzima. Puede ser, por ejemplo, con un plásmido, que la adición de un antibiótico, la adición del antibiótico hace que el microorganismo produzca esa enzima, que el plásmido se vuelva activo y se haga la sobreproducción de las enzimas de interés. La extracción y purificación, como hablé, que es una de las partes más importantes del cultivo de la producción. ¿Y qué tipo de microalga? Si es una microalga de agua dulce, si es una microalga de agua salada, si es alcalina, si es acidofílica. Y ese tipo de microalga depende de su tipo de molécula de interés. Si yo quiero producir vitamina B12, si yo quiero producir proteína, si yo quiero producir ácidos grasos, o si quiero producir almidón. Depende del tipo de biomolécula que usted quiera utilizar, o de antioxidantes también. ¿Cuál es el tipo de cultivo? Reactores abiertos, reactores cerrados, fotoreactores tubulares, todo o en invernadero, o en bolsas plásticos, o en garrafas PET de gaseosa. Todo depende del lugar en donde se está haciendo. Y finalmente el tipo de producto que usted necesita, que usted quiera producir. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hago en el laboratorio. Tengo mi cepa de Neocloris ahí, cultivada en una placa de Petri, con medio mineral. Le hago un cultivo en shaker para el preinóculo, que
que son aproximadamente 3 semanas, desde la placa de Petri hasta acá son 3 semanas, para tener una concentración aceptable. Después de eso lo paso en reactores, en Erlenmeyers mayores de 3 de 5 litros, con 3 litros de medio. Ustedes ven aquí que dejo un espacio gigante, porque aquí va a haber un intercambio de CO2. Necesita oxígeno. Así ellos producen oxígeno, ellos necesitan oxígeno. Finalmente, este es mi inóculo, después de 2 semanas de cultivo, lo centrifugo